Bueno, 17:35, estamos en el último bloque de Hecho y Derecho aquí en PDS con la doctora Pili Rodríguez, jueza de la niñez de la ciudad de Luque. Bueno, doctora, esto que estamos hablando de la recarga del trabajo, el aumento de los juicios dentro del fuero de la niñez, ¿estaría disminuyéndose con la creación del fuero de familia que presentará la Corte Suprema de Justicia y que varios de sus colegas están de acuerdo? ¿Cuál es su opinión sobre eso? El proyecto de creación de fuero de familia todavía sigue en estudio en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros también desde la realidad de los juzgados de Central hicimos llegar unas recomendaciones, unas posturas a la Corte por las notas correspondientes sobre unas consideraciones sobre ese proyecto que en principio habla de sumar competencias, como el caso de los juzgados de paz que por la ley 6059 ampliaron sus competencias, y toda esta situación de las últimas estadísticas creo que debería ser tenida en cuenta en ese estudio para ver si las capacidades de los juzgados van a estar en condiciones de absorber esa cantidad de nuevas competencias que se le restarían a los juzgados actualmente civiles y comerciales. Y si con el diseño actual estamos dando las respuestas como corresponde, sí podríamos seguir en ese sentido una vez aumentadas todas las consecuencias, y eso que implique también toda la estructura del juzgado para dar respuesta, ¿verdad? También convengamos de que los juicios de carácter civil, que si bien ellos, o sea, en el proyecto se diseña que tendrían alguna relación con los juicios que actualmente se tramitan, tienen un carácter, por decirlo así, bajo un principio que nosotros le decimos dispositivo, que es otro concepto en materia del litigio judicial, del proceso judicial, y en contrapartida los principios que están en los juicios propios de la niñez, que tienen otra perspectiva, la oficiosidad, la economía, la celeridad, y lo que principalmente le exponemos a la Corte, que se tengan en cuenta las realidades de los juzgados, las estadísticas, los números, y que si toda decisión conforme establece la Constitución siempre tiene que ser en base al interés superior de la niñez y la adolescencia, tenerle en cualquier proyecto al niño ni adolescente como centro y como prioridad, y que su acceso a justicia siempre esté garantizado. Que no se prime, por ejemplo, un juicio de divorcio antes que el interés superior del niño, ¿verdad? Claro, o sea, ver cómo se va a conjugar esas nuevas competencias ante, digamos, las competencias actuales, donde el niño no puede perderse o sea, siempre debe ser la prioridad y el centro, no solamente ya en marcha, sino antes de tomar una decisión de hacer algún proyecto, y sobre todo también que siempre todo proyecto de ley debe venir con los recursos adecuados, porque sin recursos, digamos, toda situación, o sea, todo proyecto, como tenemos experiencia en otras leyes, caen lastimosamente en un paradigma sin efectividad, sin poder implementarlo como corresponde. Doctora, otro tema también, el caso de la prestación alimentaria, y yo había redactado un artículo en base a estadísticas que me pasaron de la Corte, que solamente en los últimos años han ingresado más de 6.000 causas por prestación alimentaria y solamente se obtuvieron 5.683 demandas por prestación alimentaria versus 477 expediciones. ¿Y qué pasa con el resto? Sabemos, como estábamos hablando hace rato, que el padre, el progenitor, tiene el deber y la obligación natural de poder responder ante la manutención de los hijos, alimentos, vestimenta, todo lo que necesite el hijo, ¿verdad? Pero ante estos casos de prestación y que las que demandan no tengan una respuesta rápida o el cumplimiento también, porque sabemos que hay una ley que menciona esta lista de
de progenitores morosos o algo así, pero Registro. se cumple un registro. ¿Se cumple o no con esto? ¿Tiene algo que ver también el Poder Judicial para acompañar esto o de quién depende? El Poder Judicial ha cumplido a cabalidad con lo que establece la ley tanto del 2015 como su modificación reciente del 2020 también, de la creación del registro de deudores alimentarios morosos. Eso está vigente en los procesos donde así se le declara al alimentante moroso. Los juzgados comunicamos eso a la Dirección de Estadística, que es la encargada de la aplicación del registro, así también como el registro de agresores sexuales. Y eso se maneja esa información y cualquier persona puede solicitar su expedición, así como el de agresores sexuales, de no contar con estar registrado en el registro de deudores alimentarios morosos. Pero ¿para qué se implementó eso? Justamente para que ante ciertas situaciones se exija primero ver de que esa persona no está adeudando su primera obligación, para justamente se trajo de una experiencia de otros países, para que, no es por decirlo así, coartarle, pero que en su desarrollo de actividades cotidianas salte eso, como para recordarle o decirle, por favor, cumplí primero con esta obligación. Y la ley dispone que las instituciones o las entidades que deben de exigir a una persona, en el caso, al contraer matrimonio, el oficial del registro civil debe solicitarte tu certificado, que uno puede obtener, digamos, a través de la web también del Poder Judicial, de que no está en ese registro, que quiere decir que es un alimentante al día, ¿verdad? O no tiene hijo y tampoco por eso tiene esa obligación. Las municipalidades, dice la ley, para otorgar la licencia de conducir, te deben de exigir ese certificado de no adeudar alimentos. Y también los escribanos y escribanas, al momento de hacer las escrituras y las transacciones correspondientes, le deben exigir, así como se exige el certificado de cumplimiento tributario. Eso está en la ley. Entonces, ¿dónde radicaría principalmente ya ahora la efectividad de esa ley? Que estas instituciones, no sé, no puedo juzgar, pero que cumplan con la exigencia de la ley de exigir eso. Así las personas también, bueno, me voy a poner al día con mis alimentos y claro, voy a hacer la transacción que corresponda. Actualmente, inclusive, por ejemplo, para expedir pasaporte, eso no está en la ley de ahora, pero para expedir pasaporte te exigen el certificado de cumplimiento tributario. O sea, uno no puede viajar si es que no está al día con el pago de sus tributos. Y como digo, esta experiencia se trae a otros países, por ejemplo, donde se aplica, donde en actividades así, por ejemplo, de ocio o cotidiana, que se llega a pedir, o sea, como un carnet o una constancia, inclusive, por ejemplo, para asistir a espectáculos o a eventos deportivos, por ejemplo, donde uno ve, o sea, el contexto. Entonces, es como para tratar de encender la alarma en alguna actividad cotidiana, para que lastimosamente se tiene que llegar a eso para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes. También hablando un poco de este año, que fue un poco difícil, ¿verdad? Muy difícil el año pasado, este año también por la pandemia, los derechos más vulnerados de los niños, doctora, ¿qué te cupo ver desde tus funciones como jueza de la niñez? Y aparte de lo que nosotros le llamamos los casos ya lastimosamente arraigados en nuestro país de la paternidad responsable, que es la filiación y los alimentos, actualmente está creciendo mucho todo lo que tenga que ver con la vulneración de los derechos del niño en base a en una sociedad principalmente que está sumida en problemas mentales, en el consumo de drogas. O sea, ya estamos, antes a lo mejor era lastimosamente, por decirlo así, la sociedad que está, digamos, subsumida en esa situación, pero ahora obviamente se reproducen
y ya los hijos son otra vez, están ya, digamos, son parte de ese contexto. Y ya lastimosamente están en esa situación que hace que por la condición de, lastimosamente, esas personas, hacen que obviamente no asuman el rol correspondiente de brindarle al niño todo, o sea, descuidados, maltratados, abandonados, muchos niños abandonados en los hospitales o hijos de madres que lastimosamente están sumidas en la adicción. Doctora, ¿y los niños en las calles? Y los niños en las calles... ¿Qué se puede hacer? Porque el juzgado también tiene potestad para actuar en esos casos, ¿verdad? Claro, o sea, el tema es nomás una cuestión lastimosamente muy compleja, porque eso sí tiene que ver con una base de políticas públicas. O sea, los niños en la calle son el fruto de una situación ya de pobreza, sumada una cuestión social de su familia, y que, bueno, hay que trabajar primero en prevención. Siempre en niñez y adolescencia lo primero es prevención, ¿verdad? Pero, ¿qué políticas públicas se intentó? Por ejemplo, el programa Abrazo, que es un programa del Ministerio de la Niñez que es el encargado de la implementación de las políticas públicas. De decirle a las personas, le vamos a dar un subsidio, pero a condición de que el niño ya no esté en la calle y que garantice su vacunación, sus cuestiones médicas, etcétera, etcétera. Pero como te digo, cada vez esta situación se acrecienta de estas condiciones lastimosamente social que estamos teniendo, el tema de lo que son las adicciones, de las personas en esos cinturones sociales de desigualdad, de pobreza. Entonces eso es lo que aflora. Pero si vamos a invertir, si vamos a criminalizar eso, si a todos vamos a hacerle juicio de pérdida de la patria potestad porque sus hijos, porque están con sus hijos en la calle, el sistema va a colapsar y no sabemos si eso va a ser la respuesta. Sacarle a todos los niños de sus padres va a ser ponerle a todos los niños en estado de adopción y tampoco va a haber respuesta para ello. O llevarles a lo mejor a una institución de abrigo, que es también la última. O sea, debe ser una mirada que tenga que ver siempre con las políticas públicas de niñez, que la niñez debe ser prioridad en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y el ejecutivo que tiene, digamos, la implementación de destinar los recursos suficientes para trabajar esas bases sociales en relación a los niños y sus familias, ¿verdad? Doctora, los desafíos para el 2022 en el Foro de la Niñez y la Adolescencia, haciendo un poco una conclusión, un cierre de lo que fue este año, sobre todo la suspensión de los plazos, que no hubo feria, ahora lo que se espera en enero, ahora que sí va a haber feria, pero siempre atendiendo los casos urgentes, y nada, lo que esperan, la expectativa de ustedes en este 2022. Y avanzar a todo lo que tenga que ver también con la cuestión de tecnología y transparencia. El expediente electrónico en todos los juzgados de la niñez y adolescencia está con mucho éxito en la mayoría de los juzgados de la niñez, pero que nosotros celebramos que la pandemia hizo que justamente rápidamente, que fueron los juzgados de Alto Paraná, el juzgado de Santa Rita, una colega, fue el primer juzgado de niñez de expediente electrónico porque era la situación que ella era multifuero y bueno, se tuvo que hacer la reingeniería para eso, y eso ahí están en Capital, que acelere justamente los procesos, la transparencia de los procesos, la continuidad del tema de las audiencias telemáticas, que parece una casualidad, se aprueba en enero del 2020, sale la ley que implementa los medios telemáticos y ya parece como, bueno, no sé, quisiera decir una herramienta que a lo mejor, no sé si previó la situación, viene la pandemia, hacemos uso y dimensionamos a usar esa herramienta en su máxima potencia, y que eso facilitó mucho también a que los juzgados de la niñez, que son los juzgados que no pararon de trabajar conforme la acordada de la Corte, que siempre estuvieron habilitados cuando fue el paro total, los juicios principales que no podían esperar, nunca se paralizó, trabajamos por turnos, y bueno, y sobre todo yo apostaría a el fortalecimiento y la cultura de la implementación de la resolución alternativa de conflictos, para apostar a la desjudicialización y sobre todo a una mirada
que permita una reestructuración de los juzgados con la cantidad y la calidad correspondiente para la fluidez de los juicios. Esa solución de los conflictos fuera de los tribunales, ¿cómo sería? En primer lugar, que si el niño está garantizado sin conflicto dentro de su familia, no va a haber necesidad de algún reclamo judicial, ¿verdad? O sea, una cuestión primero cultural, vamos con lo familiar. Mismo No obstante, están para tener asegurado eso, como por decirlo así, documentado, porque en formato de sentencia, ese acuerdo, pueden ser acuerdos privados que luego se homologan en los juzgados de la niñez, pero de una vía absolutamente mucho más rápida, y apostar a la utilización de la oficina de mediación del Poder Judicial, que es un servicio gratuito. Puede ser antes de empezar el juicio, se puede hacer una mediación extrajudicial y ya ese acuerdo posteriormente se pueda homologar, o dentro mismo del juicio los juzgados ven que es posible una mediación, derivan a la oficina, conversan ahí y ya vienen con, por decirlo así, nos traen la solución para poder serles más expeditivos. Doctora, muchas gracias por venir, que sea un buen año y que sigan cumpliendo la labor tan importante que es de proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Vane, por el espacio que haya sido para sumar siempre a la ciudadanía y bueno, seguir con mucha más fuerza el año que viene en cumplimiento de esta noble misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora jueza Pili Rodríguez, aquí hablando con nosotros en estudios. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con el cierre de Hecho Derecho aquí en PDS.